Y hoy tenemos predicando al pastor de la iglesia, el lugar de su presencia en Plano, Texas, Marco Tulio Romero. Para los que no lo conocen, es mi cuñado. Es que en la otra dije algo y no se la voy a decir, ¿no? Es el papá de Jonathan. ¿Recuerdan a Jonathan Romero? El que ha escrito unas canciones impresionantes. Goliat la escribió Jonathan. La voz del Señor está sobre las aguas, ¿recuerdan? Y otras muy especiales. Entonces, un aplauso para Marco, gracias. Gracias, Pastor Andrés. Tremendo cuñado que Dios me dio. Es una bendición. ¿Cómo están? Así saludaba el papá de Andrés. ¿Cómo están? Era para matar los nervios. Yo estoy nervioso, pero confío en el Señor. Amén. Bueno, un saludo de mi esposa, la mujer más bella del planeta Tierra y alrededores. De mi princesa Viviana. De mis hijos, my champion Jonathan and my tiger. Le decía Little Tiger, pero está muy grande ahora, es Big Tiger. Saludos de la iglesia en Plano. Gracias por su amor, por permitir estar acá. Desde siempre soy llorón, así que si lloro, perdónenme, pero llorar me hace bien. Quiero compartirles hoy una palabra sencilla que he llamado 3 clases de perdidos. Si gusta ir a su Biblia o leer en la pantalla Juan capítulo 3 versos 16 y 17. 3 clases de perdidos. Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Digan conmigo, no se pierda. Good. Dice acá, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo. Que ahí siempre nos quedamos con Juan 3:16. Pero es bueno aprender el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Mateo 7, 13 y 14, Jesús está hablando y dice lo siguiente: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Digan, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Terrible, no dice pocos, muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Por la ancha, espaciosa que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cristo está hablando de sí mismo. Y pocos son los que la hallan. Él es la puerta estrecha. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Otra versión dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que permítame durante los siguientes minutos compartir rápidamente estas tres clases de perdidos, diciéndoles que desde la desobediencia de nuestro amado padre Adán, el primer hombre en Edén, y lo puede ver ahí en Génesis 3, en su casa, el hombre, al desobedecer lo que Dios le había dicho, quedó inmerso en una condición de pérdida total. ¿Qué perdimos en el huerto? Por causa de la desobediencia de un hombre. Por eso es tan importante que antes de desobedecer pensemos en las terribles consecuencias, en cualquier nivel. Desobediencia siempre trae consecuencias. Perdimos la comunión con Dios, fue lo primero que se perdió. Al perder la comunión con Dios, entramos en lo que es la muerte espiritual. Perdimos la vida sobrenatural. Dios había diseñado al hombre para que nunca muriese. Increíble, ¿no? Pero
Resultado de la desobediencia vino la muerte física. Pero no solo eso, perdimos la vida eterna y recibimos la muerte eterna. El libro de Romanos dice que todos, tú y yo, y todo hombre nacido de mujer, hasta del primero al último que nazca, todos estábamos incluidos allí. Estábamos destituidos para siempre de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, perdidos eternamente sin Dios. Isaías 53, verso 6 dice que todos nosotros, de nuevo nos incluye, todos nosotros, sin excepción alguna, nos descarriamos, nos extraviamos, nos perdimos. El profeta dice que vivíamos como ovejas sin pastor, sin brújula, sin mapa, o como diría un joven hoy, sin GPS, perdidos en nuestros propios caminos, aparentemente derechos, pero la Escritura revela que su fin eran caminos de muerte y de eterna perdición. Hoy, al pensar en 3 clases de perdidos, es bueno recordar un poquito lo que el sentimiento de pérdida es. Para mí es algo desagradable, es algo muchas veces doloroso y algo muy terrible, el sentimiento de pérdida. Un ejemplo, algo desagradable sería que un joven pierda su celular. Eso es terrible, ¿no? Para un papá, perder su trabajo. Para un joven, perder la novia o el novio. Los documentos, la platica, tanto que se lucha para conseguir y se nos pierde el dinerito. Eso duele profundamente. Perder las llaves, yo sufro mucho de esto. Mi esposa siempre está... Bueno, perder el año, un estudiante, perder un año, es una sensación de pérdida desagradable. Perder el carro, la casita, o lo que dijo mi esposa, tenga cuidado con la memoria, mijo, porque estás volviéndote olvidadizo. Los dientes. Yo estoy esta semana por mis dientes y mis muelas en Colombia, porque no los quiero perder. No hay cosa más tremenda, y no quiero ofender a nadie, si usted ha vivido esta terrible pérdida, pero perder un diente acá al frente, ¿y cómo está? No, esto es terrible, es terrible. Pero Dios me ha puesto un tremendo hombre de Dios, un odontólogo con mano ungida, y tengo mis dientes mejor que cuando llegué hace 7 días. Pero es horrible perder un diente, perder una muela, perder el apetito, ni se diga. Tener usted ahí un manjar y no le da gusto, no le nace comérselo. Invíteme nomás, por favor. La confianza, eso es algo más doloroso. Perder la confianza, perder un buen amigo, perder el matrimonio o un ser amado que muere. Pero algo aún más terrible es perder la fe. Perder, y esto puede sonar muy fuerte, pero es fundamentado en la palabra de Dios, perder quizás también la salvación. Esa salvación tan grande que si nos descuidamos podemos deslizarnos, perder la vida eterna. Para Dios el sentimiento de pérdida es igualmente algo horrible. A Él no le gusta, a Él no le agrada. Dios, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie, Él no se alegra ver la gente morir sin su hijo, sin Cristo en el corazón. A Él le duele, Él llora por la pérdida de almas. ¿Por qué Él envió a su hijo? Para rescatar una humanidad perdida. A Él le duele en su corazón cuando ve que millares y millares cada segundo están yendo a un destino eterno sin Dios. Así que pensando en estas 3 clases de perdidos, vino a mi mente también una frase de mi padre, que ya en paz y en buena paz descansa. Él decía algo así como: hijo, si has perdido platica, dinero, no has perdido gran cosa, porque se puede volver a conseguir. Si has perdido un órgano de tu cuerpo, un miembro de tu cuerpo, bueno, has perdido algo,
Mi mamita a sus 15 años perdió en un trapiche de estos de caña de azúcar una de sus manitas. Y estoy seguro que durante toda su vida esa pérdida de esa manito le influyó en su vida, la impactó. Pero con todo y eso, ella continuó la vida. Pero mi padre decía, pero si pierdes la fe, y mi papá era un hombre católico, apostólico, romano, pero apasionado en su corazón por Dios. Él dijo, pero si pierdes la fe, lo has perdido todo. Entonces, tenía razón el viejo. 3 clases de perdidos. Perdidos, número 1, perdidos en el infierno. Alguien estaba pensando perdidos en el espacio, pero no, perdidos en el infierno. Los perdidos en el infierno son incontables. Se cuentan por millares y millares. No hay una cifra capaz de definir la cantidad de almas perdidas en el infierno. ¿Por qué? Porque continuamente el infierno está recibiendo almas tras almas. Y la iglesia, en gran parte somos responsables de ello. Pero eso es el punto al final. Para los que están en el infierno, para los que ya han pasado sin Dios, sin Cristo a la eternidad, ya no hay esperanza alguna. Nada se puede hacer al respecto para cambiar ese estatus de esas personas, de esas almas que se han perdido. Ellas, por cierto, ya no forman parte de la tierra de los vivientes. A este punto ya no van en los rezos, rasgarse las vestiduras, llorar o no sé, pagar un sacrificio, pagar algún tipo de ceremonia, o hacer obras para ver si Dios nos echa una manito, o pagar dinero, o aún llevarle flores a la tumba. Flores que quizás en vida, como decía mi papá, si va a dar flores a su mamá, dáselas ahora. Ya de muerto, ¿para qué? Y es verdad, muchas veces se tiene que morir la persona para que reciba no solamente unas flores bonitas, quizás elogios bonitos. Los mismos epitafios que se ponen en las tumbas, algunos son tan buenos que ni los muertos se lo creen. Cuando estaba escribiendo el mensaje dije, uy, ¿qué tal que yo hubiese llamado a mi hijo Epitafio? Tengo unos primos que se llaman así, pobrecitos. Imagínense, Epitafio Romero Corson. No, Jonathan me mata. Pero hablando de epitafios, cuentan que una noche un borrachito que siempre pasaba rumbo a su casa en la noche, pasaba por un cementerio y era de su costumbre, camino a la casa, detenerse y leer alguno que otro epitafio. Yo personalmente, no borracho, pero me encantaba también leerlos, porque hay unos epitafios que para qué le digo. Y el borrachito entonces se detuvo y leyó uno que decía, aquí descansa un abogado, un hombre íntegro y un hombre honrado. El borrachito dijo, ay Dios mío, aquí enterraron 3 hombres en una sola tumba. Ese era un chiste para despertar a unos 3 que están dormidos. Soy malo para echar chistes. Pasé la experiencia, terrible. Pero recordando un poco de veras de este tema de los epitafios, estuve ministrando la palabra en una preciosa iglesia este domingo pasado, en lugar de su presencia en Chinquinquirá. Impresionante lo que Dios está haciendo allá. Denle una alabanza al Señor por la obra en Chinquinquirá. Es increíble ver lo que el Señor está haciendo en ese pueblo. Y yo viví en Tunja, Boyacá, Colombia. Nací en Chuachí, Cundinamarca. Y mi papá, como era militar, lo movían de aquí para allá y en cada pueblo dejaba una semilla. Yo fui engendrado en Chuachí, pero me crecí en Tunja. Así que, cundiboyacense. Bendito sea Dios. Amo mi tierra como a mi mamá. Muy bien. Y de niño yo recuerdo, miraba carteles en las paredes de las casas, paredes de adobe, creo que así las llamábamos, de barro, y unos carteles bien raros que a mí me asustaban.
los pegaban con algo así, creo que lo llamaban engrudo. Qué palabrota tan horrible. Engrudo. Era un pegamento casero, con harina y etcétera, etcétera. Bueno, y allí pegaban entonces en las paredes los carteles de los difuntos de la semana. ¿Sí? En los postes también lo hacían, recuerdo. Y casi siempre sobre el cartel veían mariposas negras, grandes, horribles, peludas, con ojos como de lechuza que lo miraban a uno así. Y yo, niño, yo decía, uy, Dios mío, terrible. Cuando yo veo una mariposa de esas frente a mi casa, agarraba una escoba y la sacaba, porque en mi mente de niño decía, ¿quién será el próximo que se muere? Porque veía mucho de estas mariposas sobre los carteles. El cartel decía algo así: el señor fulano de tal descansó en la paz del Señor. Y luego venía una invitación tremenda de la familia del muertico a amigos, parientes cercanos, lejanos, conocidos, desconocidos. Aparecían hijos que nunca se sabía de su existencia, etcétera, invitando a todo el mundo a los servicios fúnebres, misas, vigilias, etcétera. Y eso sí, algo que a mí me gustaba era que siempre había cafecito. Y yo no sé ustedes, pero yo me sé un texto bíblico que dice: sin café es imposible agradar a Dios. Entonces, yo disfrutaba entrar por el cafecito. Habían algunas galletas. Y era chévere ver la gente, por lo general todos borrachos, pero hablando las cosas. El compadre era una maravilla, hombre. Ese compadre divino, divino. Yo todo por dentro decía, pero se llevó una deuda este infeliz que nunca me la pagó, ¿no? Y ahí había de todo. Al final del cuento, el dicho colombiano dice: el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Pero en mi mente de muchacho, la pregunta siempre era la misma: descansó en la paz del Señor. ¿A cuál Señor se referirán? ¿A Dios o a Satanás? Bueno, Lucas 16, versos 19 al 31, nos hablan de una historia preciosa entre dos seres protagónicos ahí: un rico y un no tan rico, un mendigo llamado Lázaro. Y cuenta la historia, usted lo lee en la palabra, saca tiempo y lo miras, que se murió el rico y al tiempo se murió también el pobrecito. El rico se fue a su lugar, al Hades, donde el que llega ya no tiene salida de ninguna manera. Y también llegó, pero no al Hades, al seno del padre Abraham, llegó Lázaro. Y el rico, usted lee la historia, le clama desde abajo, ve arriba y le dice: Padre Abraham, déjame, por favor, por un momento, mándame a Lázaro. Lo quería seguir usando el sinvergüenza, ¿no? Le estaba pidiendo que le deje venir para que le ponga una gota de agua en su lengua, porque la temperatura en el infierno es bastante alta, por cierto, y la sed no tiene cura, no se puede saciar. Y Abraham le dice: no se puede, simplemente es imposible. Los que llegan aquí se quedan. Los que llegan allá se quedan para siempre. El infierno, como el cielo, es real. Y tenemos que prestar atención al consejo de la palabra. Entonces dice él: por lo menos deja que vaya y le testifique a mi familia, a mis 5 hermanos, creo que dice, para que no tengan que venir a este lugar de horror, de terror horrible, de eterno tormento. Y le dice a Abraham: ni aun que resucitase uno de entre los muertos, lo van a creer. El que no cree en vida no va a creer en ningún lugar más. No hay ministerio de evangelismo en el infierno. El que llegó, tristemente, se quedó para siempre. Jesús dijo que Él es la puerta estrecha. Y tenemos que recordar eso. Mientras que las personas desprecian en vida el mensaje del evangelio, están
autoenviándose a sí mismos al mismo infierno. Una eternidad sin Dios. Cuando la gente decide no arrepentirse. El apóstol Pedro dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y si los que no han querido creer tienen un final terrible, ¿cuánto más le pasará también a los creyentes que nos descuidamos en ese sentido de la comunión con Dios? Yo quiero que en este punto, terminando este punto, pensemos cuántos familiares, parientes, amigos, quizás aún bajo el mismo techo de nuestra casa, esta noche tú y yo llegando, ¿cuántos de ellos quizás van en esa lista de futuros moradores del infierno eterno? Dejemos que el Espíritu nos hable al corazón. En este grupo también del infierno, no tomo tiempo en esto, solo está en Mateo 7, 13 al 14 y 21 al 23. Jesús se refiere a otros que van a ir allá. Estos le van a decir: Señor, Señor, ¿no recuerdas que nosotros profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera los demonios. Éramos cosa tremenda, Señor. ¿No lo recuerdas? Soy yo, el gran evangelista. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice la palabra que el Señor les va a declarar: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pensemos en ello. Para ellos vendrá, dice la Escritura, en el día del gran juicio. Unos irán a la eternidad con Dios Padre y otros serán enviados al infierno eterno. Hebreos 6, 4, 6 habla de otro tipo de personas que también pueden llegar allá. Esto me estremece. Escuche, Hebreos 6, 4, 6 dice que personas que habiendo sido iluminados. La Biblia dice que fuimos transportados de las tinieblas a la luz admirable, donde Cristo es el Rey y el Señor de gloria. Esta gente que fue iluminada, que dice que gustaron el don celestial, está hablando de la salvación, esa gracia, ese regalo maravilloso, que fueron partícipes del Espíritu Santo. Quizás hablaron en lenguas, danzaron, fueron movidos por el Espíritu de Dios de una forma quizás maravillosa. Dice acá que gustaban la buena palabra de Dios, como tú y yo en el grupo Conexión, en el servicio entre semana o el domingo, en el momento en donde la palabra, el manjar de la palabra se da. Esta gente disfrutó la buena palabra de Dios y aún los poderes del siglo venidero. Vieron la gloria de Dios levantando muertos, sanando enfermos, haciendo cosas maravillosas, liberando gente endemoniada. En fin, vieron la gloria del poder de Dios, de la palabra de Dios. Y sin embargo acá dice, recayeron. Es imposible, dice, que otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, o sea, a burla. En Hebreos 10, 29, escuche, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está hablando de esos hombres y mujeres que un día, teniendo la fe en sus corazones, un día por cualquier situación, por alguna situación, decidieron dar la espalda a aquel que los salvó y se hicieron apóstatas de la fe, y antes defendían la fe, ahora atacan la fe de Cristo. Su lugar va a ser allá también, si no hay arrepentimiento. Hebreos 10:39, el autor de Hebreos dice que esta clase de personas son los que retroceden. Cristo dijo, hablándole a sus discípulos: todo aquel que mira hacia un lado o hacia atrás no es digno de seguirme. Muchos retroceden, dice acá Hebreos, para perdición de su propia alma.
En Mateo 25, 31 al 34 y 41 y 46 se habla de que cuando el rey regrese, ¿y cuántos saben que el rey regresa pronto? ¿Cuántos saben que el Rey de Reyes, Señor de los Señores, pronto regresa a la tierra? Maranata, Cristo Jesús viene pronto. Y más vale que estemos listos, hermanos. Dice acá, cuando el Rey regrese, Él va a apartar los unos de los otros. No es tarea nuestra, como muchos se han dedicado ahorita. Este va al infierno, este va al cielo. Este es de Dios, este es anti Dios. Yo en ese cuento no me meto. Cuido mi corazón, cuido la doctrina sana, pura, bíblica, cristocéntrica, pero no caigo en el lugar de donde han caído tantos hoy, que se han hecho jueces sobre sus hermanos. Cuidemos de esto con temor en nuestro corazón. Pero es Él el que va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Imagínate, ¿cuántas ovejas? Amén. ¿Cuántos cabritos? Pero el Señor sabe quién es quién. Él sabe quién es trigo. Él sabe quién es cizaña. Por un momento las dos parecen iguales, pero hay un momento que el peso de lo que es el fruto de nuestro interior va a demostrar lo que realmente somos en el corazón. Maestro, le gritaron al Señor en medio de una prédica tremenda. Tu madre y tus hermanos andan buscándote. Y el Señor, con la autoridad que siempre tuvo, dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de mi Padre y la ponen por obra. Muchos acá van a ser movidos, unos a la derecha y otros a la izquierda. A la derecha estarán los benditos del Padre. Dice el Señor: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a los otros les dirá, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Note que Jesús dice: para el diablo y sus ángeles. Nunca el infierno se hizo pensando en el hombre. El hombre va al infierno por su propio gusto. Nunca digas que Dios a uno los va a mandar. No, el hombre decide. Dios sabe quiénes son porque es Dios, pero es el hombre el que marca su destino. Unos irán al castigo eterno y otros, los justos, a la vida eterna. Entonces definimos: los perdidos en el infierno han llegado al punto sin retorno. Ya no hay nada que hacer. Nada se puede hacer. Perdidos en el mundo. Juan 16, 8 al 11. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice que cuando el Espíritu Santo venga, y ya vino, el Espíritu vendrá a convencer al mundo de su pecado. Pero no solamente los va a convencer de pecado, sino de justicia y de juicio. Luego no va a haber excusa. El Espíritu mismo nos persigue con una ternura, con un amor impresionante. A mí me persiguió por 23 años. Y un día, el día menos pensado, conquistó mi corazón. Doblegó mi orgullo y mi soberbia. Joven de 23 años. Bueno, para pum pum. Eso era espectacular con los puños y con los pies. Blasfemo. Mejor dicho, peor que muchos. Pero Él me alcanzó, me conquistó, me llevó a los pies de Jesús. Recuerdo que ese día, sin entendimiento a lo que tengo hoy en día en mi cabeza, espiritualmente hablando, llorando después de esa conversión, de haber entendido ese amor del Padre por mí, se estaba predicando la parábola del hijo pródigo. Y el evangelista dice: aquí vino un joven a quitar mi vida. Pero yo quiero decirle a ese joven: si su familia le ha fallado, si sus amigos le han fallado, si su nación le ha fallado, si usted mismo se ha fallado, Cristo Jesús no te fallará jamás. Hoy es el día de tu salvación. Rinde tu vida a los pies de Cristo. Y ese día corrí adelante y entregué mi alma al Señor. Pero no solamente se la entregué, hice un pacto.
le dije, Señor, no sé cuánto viva, pero los días que me vayas a dar, no quiero que se pase un día sin que hable de ti, porque tengo gratitud por lo que has hecho. Dejaste tu gloria y viniste por esta miseria. En un universo que es imposible de entender, tú te fijaste en un hombre. Señor, hasta el último día no me voy a avergonzar de ti. Voy a hablarle a alguien de Cristo. Y hasta el día de hoy, camino al piso sexto, dicen mis hijos. 60 years. Me siento de 25 todavía. Pero le dije al Señor, y hasta el día de hoy, yo creo que con temor y temblor le digo esto, me sobran quizás dedos de mis 2 manos y de mis pies. No dejo pasar un día sin hablar de Jesús a alguien. Y muchas veces me he despertado, o el Espíritu me ha despertado y salgo de mi cama. Mi esposa dice, ¿para dónde va? ¿Le pasa algo? ¿Está enfermo? Yo no. Tengo que cumplir. Y busco a alguien. Y simplemente le digo, Jesús te ama. Vine a decirte que Jesús murió por ti. No es más. Él te ama tanto que murió por ti. Estos días un taxista, sobre todo uno de todos los que he tomado estos días, echaba de todo tipo de cosas. Y me miraba por el espejo y me decía, usted perdone, usted disculpe. Yo decía, no, usted está en lo suyo, hágale, hombre, hágale. Yo sé, porque yo vengo de allá, yo sé que se siente. Y él maldecía aquí y allá, y los motos y esto y lo otro, el presidente, el gobierno, y la lluvia, 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 sol, 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 arepas, arepa, arepa, changua, 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 caldito costilla, pastor, párele ahí. Somos muy quejambrosos. Cuando terminó de quejarse y ya llegamos al lugar, le digo yo, discúlpeme un instante. Ahora présteme usted atención. Y le hablé de Jesús. Dijo, uy, usted disculpe, ¿usted es cura? ¿Usted es sacerdote? Le dije, pues, de cierta forma sí. Sin sotana, pero sí. Casado, felizmente, y con 3 hijos. Uy, disculpe todas las maldades. No, usted está en lo suyo. Pero usted puede salir de allí como yo salí. Y le hablé de Jesús rapidito. Le dije, no se preocupe, yo pago. Pues lo quería, ¿no? Y finalmente le dije, ¿cuánto es la? Entonces miro el numerito, dijo tanto. Le dije, tenga, y el resto es suyo. Se volteó y me dijo, uy, Dios lo bendiga. Le hablé de la iglesia, para que viniese a la iglesia, y me dice, ese es el lugar donde gente, líneas y esto, donde. Y ya iba, no sé qué iba a decir. Le dije, no, cálmate, mi chato. No dañes este momento. Pero ese lugar que tú dices es un buen lugar, el lugar de su presencia. Gloria a Jesucristo. Dios no hace acepción de personas, hermano. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema espiritual que este mundo gobierna. El mundo entero está bajo el maligno, el príncipe de las tinieblas. Hay un espíritu de anticristianismo a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo después de que Cristo vino e hizo su obra. Pero aún con eso, aunque se opongan a la verdad, aunque se opongan a la palabra, aunque blasfemen el nombre de Dios, aún para aquellos que habitan este mundo todavía hay esperanza. Mientras estén vivos, ellos pueden hallar en Cristo la salvación de sus almas. Y esto me lleva al tercer punto. El tercer punto, perdidos en la iglesia. Por favor, no olvide que los que están perdidos en el mundo tienen la oportunidad todavía de conocer la salvación como tú y yo hoy la conocemos. Porque Dios se propuso salvar al mundo con la locura de su evangelio, de la predicación de ese evangelio de poder.
Pero en el punto 3, perdidos en la iglesia, lea por favor Lucas 15 cuando llegue a casa o en otra oportunidad y descubra allí un par de personajes. La parábola del hijo pródigo. Mi esposa estuvo hablando, la pastora Debbie, acerca de un tema que llamó regresa a casa, hablándole a los hijos de la iglesia. Y yo tomé eso como parte de este último punto. Perdidos en la iglesia, perdidos en el infierno, uno lo entiende. Ya no hay esperanza, nada se puede hacer. Perdidos en el mundo también se entiende. De toda tribu, lengua, raza, nación, Dios va a buscar los perdidos y los va a traer porque Él es paciente. ¿Y cómo los atrae a la salvación? A través de ti y de mí. Con esto les digo lo que muchas veces pasa en la iglesia. Jóvenes me dicen, pastor, ¿cuánto yo quiero predicar detrás de un púlpito? ¿Cuándo me va a permitir? ¿Qué tengo que hacer para predicar detrás de un púlpito? Yo simplemente le digo, usted ni se imagina lo que está pidiendo, pero mire debajo de sus pies. Y él, no veo nada, pastor. Mire de nuevo. No veo nada. Le digo, mira, mi hijo, debajo de sus pies hay un púlpito. En todo tiempo. Predica. ¿No es lo que quieres hacer? Sí, pastor. Hay un púlpito debajo de tus pies. Vas a la calle, gente está en la calle. Vas a la oficina, hay gente en la oficina. Vas a la universidad, allí hay almas perdidas también. Hay un púlpito debajo de tus pies. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No te avergüences del evangelio. Ay de nosotros si no predicamos a Cristo. Invítalo al grupo Conexión. Tráelo a la iglesia. Llévalo al conocimiento de la fe. Porque hay un púlpito debajo de tus pies. Y si estás entendiendo lo que te digo, ya eres un gran predicador. Pero muchos piensan que solamente los que estamos detrás de un púlpito somos los responsables o los capacitados. ¿Sabe? No. Hoy le digo de parte del Señor, hay un púlpito movible debajo de tus pies. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en momentos buenos, en momentos malos. No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para aquellos que lo reciben. Pero pasa como el hijo pródigo. Algunos se van porque se cansan de tener tanta bendición en la casa. No te vayas de la casa. Va a ser terrible, las consecuencias van a ser tremendas. Lea la historia. Hasta que volvió en sí y entendió todo lo que había perdido, pudo regresar y el padre lo recibió. Pero ¿qué pasó con el hermano que se quedó dentro, el mayor? Dice la escritura que él se enojó, le dio enojo, le dio rabia, le dio celos, le dio envidia. ¿Cómo así que le hace tremenda fiesta? Le da anillo, le da nuevo vestido, le hace matar el mejor de los becerritos, qué sé yo, dijo, le puso sandalias nuevas. ¿Qué le pasa a mi papá? ¿Está loco? ¿Cuántas veces nosotros, cuando alguien regresa a casa, en lugar de alegrarnos con el corazón del Padre, sentimos envidia, aún estando en la casa, donde Dios nos dice y nos recuerda esta noche, todo lo que está en mi casa es tuyo, disfrútalo. ¿Cuántas veces venimos al templo y la presencia de Dios no es entendida, no es disfrutada? Caemos tan fácilmente en ver la iglesia como un simple activismo o un momento de costumbre o ya de profesión, ya no tanto de servicio y adoración al Rey y a su reino. Estamos todavía, sin darnos cuenta, perdidos, dormidos quizás espiritualmente. Pero hoy Dios nos dice, despiértate, porque grandes cosas quiero hacer yo contigo. Dios desea que todos los dormidos, que actúan aún como perdidos bajo el techo de su casa, despierten en el nombre de Jesús. Permitan que la luz invada de nuevo sus corazones, que la pasión por su presencia, el amor por el nombre del Señor, ese primer amor. Yo recuerdo recién convertido, a mí me podían pedir, tírese, bueno, quizás no me tiraba, pero me pedían, Marco, haz esto, flecha veloz. Vete allá a tal esquina, lleva esta caja, 1,000, 2,000, 3,000 tratados evangelísticos, ve y los repartes. Y ahí yo iba con mi cajita y frente al lugar donde me dijeron, ahí estaba, feliz.
A veces me los hacían así, me los tiraban en la cara. Yo decía, gloria a Dios, Dios te bendiga. Y como tenía una cara que yo no sé, no me hacían más. Me subía a los buses, cantaba en los buses, créanme, cantaba en los buses, predicaba en los buses, donde fuera. Y a mis 50 y tantos años, mis hijos me dicen, papá, aquí no, please, papá, no se lo, papá, Jonathan y Joshua, no here, please, not today. Estamos en un teatro viendo una película, así como están todos ustedes, así. Y en medio de lo mejor de la película, en pleno Texas, yo bajo y digo con mi bonito español, le digo, Cristo viene pronto, arrepiéntete, recibe a Cristo en tu corazón, hoy es el día de tu salvación. Y lo digo en mi inglés, this is the day that the Lord hath made, receive Jesus in your heart. Y ahí estás. Y mis hijos, ay, mi papá está loco. Le digo, yes, I am crazy for Jesus. No me avergüenzo, jamás me avergonzaré de decirle al mundo, Cristo viene pronto, Cristo resucita al que está muerto, Cristo atrae al que está perdido, porque Él, con el corazón mismo de su Padre, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros no somos, dice Hebreos 10:39 y termino, no somos nosotros de aquellos que retroceden para perdición, sino de aquellos que perseveran, que tienen fe para la preservación de su alma. Perdidos en el infierno, no hay nada que hacer. No pierda lágrimas, no gaste un 5, no lleve flores. Perdidos en el mundo, hay mucho por hacer. Esto, aunque es grandioso, es muy poco para todo lo que todavía hay allá afuera para rescatar para el Señor. Pero si usted está en la casa de Dios y se siente perdido, llegó el día de que despiertes y le digas al Señor, cuenta conmigo el resto de mi vida. No me avergonzaré ni de tu nombre ni de tu evangelio, porque tú en mí lo eres todo. Gracias, Jesús.